Hola amigos, gracias por venir al canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy les traigo una receta muy fácil y rápida de hacer. Hoy vamos a hacer noodles con huevos. Es una receta para un desayuno muy rico y muy saludable. Sin más, vamos hacia nuestro video. Comenzaremos nuestra receta cortando dos pimientos, uno verde en este caso y uno rojo. Le vamos a cortar aquí por el medio y le vamos a quitar la semilla. Recuérdense que todos los ingredientes están en la caja de comentarios debajo. Cuando lo hayamos cortado así al medio, le vamos a sacar todas las semillas y lo vamos a dejar ahí aparte, y vamos a hacer lo mismo con el próximo pimiento. Y lo vamos a cortar todo muy bien en las quitas pequeñitas así, y la vamos a cortar transversal para hacerlo en cuadritos pequeñitos. Vamos lo mismo en el otro. Ya tenemos pimiento rojo y pimiento verde cortados en cuadritos bien pequeñitos, y los vamos a dejar ahí aparte mientras seguimos cortando los otros ingredientes. Ponemos una cebolla morada, puede ser blanca también, pero en este caso estoy usando una cebolla morada, y le vamos a quitar la cáscara y cortarla en pedacitos bien pequeñitos también. Mientras corto la cebolla, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal y así no te pierdes ninguna de las recetas de comida vegetariana que sacamos semanalmente? Muy fácil y rápida de hacer. Después de quitarle la cáscara a nuestra cebolla, la vamos a cortar al medio así, y cortarla en las quitas y cortarla transversalmente para hacer cuadritos de cebolla. Y esta cebolla la vamos a poner aparte en un bol pequeño, porque esta cebolla la vamos a echar a freír primeramente antes que los pimientos. Ponemos 2 dientes de ajo que ya previamente los he pelado, y lo vamos a cortar en rodajitas así, y esta rodajita la vamos a cortar transversalmente para hacer cortar el ajo bien pequeñito. Y podemos añadir esto a la bowl que tenemos con la cebolla y lo ponemos aparte. Tenemos un chile, en este caso tengo bien madurito y rojo. Lo vamos a cortar transversalmente así, le quitamos la parte de atrás donde está el tallo y lo abrimos, y así lo vamos a cortar de nuevo, y así es como le vamos a quitar las semillas. Si quieres que te quede bien picante, puedes dejar las semillas, pero en mi caso yo quito las semillas para que no quede tan picante. Después los cortamos transversalmente y quedan hechos en cuadritos igualmente que los pimientos anteriormente. Esto lo vamos a añadir al plato donde estamos aguantando los pimientos. Tenemos un mazo de perejil y lo vamos a cortar transversalmente así en pedazos para hacer más o menos media taza de perejil cortado en pedacitos bien pequeñitos. Ya tenemos todos los ingredientes preparados para comenzar a cocinar nuestra receta de hoy. Vamos a echar más o menos 2 cucharadas grandes de aceite en un pan de freír, y primeramente vamos a añadir el ajo y la cebolla.
y lo vamos a dejar sofreír. Cuando la cebolla esté media caramelizada o se empieza a poner media transparente, es cuando sabemos que ya está a medio cocinar. Y ahí es, mientras la cebolla se está friendo, vamos a abrir los 4 huevos y lo vamos a echar en un bol aparte. Tenemos los 4 huevos aparte. Como ven, ya el ajo se está un poquito más oscuro y la cebolla media transparente. Añadimos ahora el pimiento rojo, el pimiento verde y el chile que cortamos previamente. Cuando echamos esto, el aceite inmediatamente se enfría porque echamos las especias frías y lo dejamos que suba a temperatura de nuevo y lo removemos todo bien, dejándolo sofreír. Ya estos ingredientes solamente así ya le está dando tremendo olor a nuestra receta. Añadimos una cucharadita más o menos de pimienta negra fresca y una cucharadita de sal a gusto y lo removemos todo bien. La sal empezará a sacar los líquidos a nuestras especias y como ven, el aceite ya está cambiando de color, tiene un colorcito medio amarillo rojo, así es el sabor de las especias. Cuando esté todo bien frito, vamos a añadir el perejil que cortamos previamente y lo vamos a remover todo bien. Ahora ponemos un paquete de nudo, de esto que viene así en un bloquecito, y lo vamos a cortar en pedazos bien pequeñitos y lo vamos a remover. El poquitico de líquido que tiene en el fondo lo va a absorber mediante los nudos, pero eso no es suficiente para que se ablande, así que echamos media taza de agua, solo un poquito para que le dé tiempo a los nudos a que se ablande. Lo removemos todo bien para que absorbe el agua y lo vamos a cubrir por unos minutos. Mientras esto se cocina, ponemos un tenedor y rompemos todas las yemas de nuestros 4 huevos y lo removemos así. No tenemos que batirlo como para hacer un merengue, solamente el objetivo aquí es romper las yemas. Como ven, ya los nudos están abiertos, están cocinados. Cuando se ponen un poquito más gorditos y podemos sentir con la paleta de remover que están blanditos. Ahora vamos a añadir los huevos que teníamos en el bol aparte y lo vamos a dejar a cocinar. Para esto lo cubrimos así para que se cocine todo uniformemente y lo chequeamos. Como ven, ya el huevo se está secando y para asegurarnos que no se pegue, cogemos una espátula y lo despegamos así del costado, pero aún está muy blandito para remover. Solamente el objetivo aquí es asegurarnos que no se pegue. Unos minutos más tarde, cuando esté todo seco arriba, la yema de huevo se haya secado, empezamos a echar una taza de queso. Y si aún hasta aquí no te has suscrito a nuestro canal, yo te recomiendo que te suscribas si no te pierdes ninguna de las recetas vegetarianas que sacamos semanalmente. Y si hasta aquí este video te está gustando, ¿por qué no me lo dejas saber en la caja de comentarios? Así yo sé que te gustan nuestros videos. Cuando echemos la taza de queso rallado, lo cubrimos hasta que el queso se derrita. Como vemos, ya el queso se ha derretido arriba y el huevo ya está cocinado. Mire qué pinta tiene esto, qué lindo parece. Entonces cogemos una espátula grande y sacamos el huevo. Esto no queda tan duro como una tortilla
pues los nudos son bastante blanditos y los sacamos cuidadosamente en un plato. Como ven, se ha virado aquí, pero lo salvamos. No hay nada mal ha pasado. Ahí está. Y lo que voy a hacer es, lo voy a reversar. Así lo voy a salvar para que todo quede bien paradito. Este queso, que bien derretido está, que lindo. Y esto huele de maravilla. Ahora voy a sacar una porción. Así es como nos ha quedado nuestro nudo con huevos y queso. Voy a cortar un triangulito para ponerlo en un plato y empezármelo a comer. Esto puede ser tremenda compañía para un desayuno. Yo solamente me lo comería así, con unas rodajas de tostada, pero podemos poner muchas cosas más para un desayuno completo. Un par de rodajas de tostada y un pedacito de perejil para adornarlos. Y como ven, ya tenemos nuestros huevos con nudo. Una receta muy rápida, riquísima y nos da tremenda entrada al día con un desayuno rapidísimo. Espero que les haya gustado este video y que se hayan suscrito a nuestro canal. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.